Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Pretextos, nuestro ya clásico encuentro, ese que renovamos cada jueves para vivir una noche agradable. Y hoy tendremos una noche con mucha literatura, ¿eh? Sí, porque el otro día, cuando comencé a bosquejar el programa de hoy, de pronto caí en la cuenta de que hace tiempo no charlamos con un escritor o con una escritora. Ahí nomás me puse en campaña y hoy vamos a intentar construir una linda charla con María de los Ángeles Rojas, una autora argentina que escribe verdaderamente bien, ganadora de varios premios como el Cyberbook Internacional, el UDECOP y la Faja de Honor de la SADE, entre otros. Además, narraremos cuentos de dos grandes escritores nacionales, más extenso el de uno de ellos y más breve el del otro, que dicho sea de paso, este último nos servirá como pretexto para saludar en su día a unos artistas que con su talento y dedicación nos regalan obras muy hermosas. Estamos en contacto con una escritora argentina, María de los Ángeles Rojas. María de los Ángeles ha escrito novelas entre las que podemos destacar El Mallín y En este lugar no se llora, varios volúmenes de cuentos, entre ellos Yajaira y Cuentos de Auch, y también algunas obras de teatro. Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, te estoy escuchando y la verdad es cierto, escribí también algunas obras de teatro, pocas pero escribí. Sí, ya te voy a hacer alguna preguntita al respecto. Quiero comenzar preguntándote por lo más reciente que has publicado, que es el libro Cuentos de Babilonia, editado por Ediciones del Boulevard. Yo solo voy a adelantar que se trata de una serie de relatos inspirados en el poema épico de Gilgamesh, que cuenta las aventuras del rey Gilgamesh y un amigo en el imperio babilónico, nada menos que hace 2500 años antes de Cristo. Y te voy a pedir a vos, la autora, que nos hagas una descripción más minuciosa de la obra. Bueno, en realidad para que sea entretenido para el público, les diré que la obra en sí trata de recrear la vida de Gilgamesh como semidios, hijo de una diosa y de un mortal. Narra las aventuras de él con Enkidu, que era su gran amigo. En realidad es muy curioso porque él se consideraba inmortal, obviamente, y no sabía que era verdaderamente mortal, hasta que finalmente ve morir a su amigo y amado querido Enkidu. El tema es que es una aventura muy interesante porque va relatando todo su viaje al más allá, que finalmente también es una gran frustración. También imagínense que estas historias fueron los primeros escritos que se tienen conocimiento en la humanidad, y sí. Imagínense que además esto era en forma oral, o sea, la gente iba narrando estas historias, comentándolas de pueblo en pueblo. Los acadios, el Sumer, etcétera, y realmente después eran llevadas por los escribas a las tablillas con letras cuneiformes. Sí. Bueno, y esto es lo primero que se conoce de la humanidad. Por lo tanto, tiene una cierta curiosidad y es además preciosísimo el poema de Gilgamesh. Sí, algo que noté al leerlo, que has logrado, algo muy valioso, es acercar las historias de dioses y semidioses en un lenguaje ameno para el lector, con el detalle de haber preparado un glosario al final, inclusive. Es decir, un libro pensado para que el lector lo disfrute sin quedarse afuera de nada. Sí, porque en realidad es bastante críptico el tema. Dado además la antigüedad del mismo, era impresionante cómo era muy difícil poder manejar esos personajes y hacerlos posibles, creíbles. Claro. Cuando vos contás una historia de aventuras, lo importante es que al otro realmente el lector diga, bueno, es posible que esto haya sido así, como no. Hacerlo hacerlo sentir el dolor, la pérdida, el sufrimiento de ese personaje, tratarlo de traer
inclusive a estos tiempos, ¿no es cierto? Con ese mismo dolor, yo creo que hay ciertas cuestiones que no cambian, que no modifican, que tienen que ver con los mitos, y los mitos siempre son, en el fondo, siempre es más de lo mismo. Claro, por eso es difícil traer al mito con las vivencias, ¿no? Así es, claro. ¿Y cómo te decidiste a ingresar en un terreno como el mitológico, lo cual debe ser gratamente intenso para el autor al momento de escribir, pero también, uno supone, generar una complejidad mayor en relación al abordaje de otros temas, un poco lo que decías, más actuales, por llamarlo de algún modo? Sí. El hombre es preso de su alienación cotidiana y conspira también contra sus propias realidades. Trabaja siempre esta cosa del mito literario, que es inclusive el vacío, la nostalgia por algo, tal vez un recuerdo, un sentimiento, eso también corresponde a los mitos. Claro. Instalo también la necesidad de repreguntarnos, ¿no? Por la importancia del ser, en tanto y en cuanto hay una circunstancia que nos produce, si se entiende, ¿no?, lo que estoy diciendo, sí, sobre los mandatos sociales, culturales y familiares que también corresponden a determinados mitos. Es cierto. Me gusta jugar también con el sentido que el sentido del mito tiene consecuencia en nuestras vidas. El mito como lo concebido, la palabra que lo pronuncia. El mito en el fondo dice que siempre se dice que es una tradición alegórica que tiene por base un hecho real, histórico, filosófico. Eso es lo que comúnmente la gente entiende por mito. Hay ciertas cuestiones que siempre las estoy trabajando, trato de trabajarlas dentro de todo lo posible en mi literatura, tanto en Por qué será que me importa, que también son cuentos. Siempre hubo algo de lo dicho en todos esos cuentos que resuena como lúdico, como algo de lo onírico, que permanentemente es como un sentido de una estética determinada por el mundo de lo absurdo, inclusive. Ajá. Porque allí también el mito juega como un absurdo. Claro. ¿Querés hablar sobre las obras de teatro? Sí, mira, yo lo que te digo es, le recomiendo a los oyentes Cuentos de Babilonia, para cerrar este capítulo, realmente, después de haberlo leído, se los recomiendo. Y te llevo ahora al otro extremo, si me permitís, uno de los primeros libros que publicaste, ¿sí? Diario de un ama de casa. ¿Sí? El título, a mí por lo menos ya, y creo que al que escuche, le genera curiosidad, me genera curiosidad. Por lo que te pregunto, ¿con qué se encuentra el lector al abrir Diario de un ama de casa? Con el humor por lo cotidiano, con el humor para reírse de nosotros mismos, de cómo vamos llevando nuestras vidas. No es un libro de saberes, es un libro de reflexiones, como en esa pequeña equivocación a veces de tratar de educar al otro, nos encontramos con que el otro, el otro como nuestros hijos, sí, nos van reeducando nosotros como padres. En realidad no hay una escuela de padres, entonces yo muchas veces me sentaba frente a mi hija y decía, cuántas equivocaciones estaré cometiendo, y realmente notaba que mi hija me iba reenseñando también. Claro. Y es maravilloso, además creo que esa es una etapa de mi vida muy inolvidable, y por eso quise dejar esa impronta, ese libro como una cosa trascendente para mí, pero para mí como autora de esa cotidianeidad, ¿entendés?